Estados Unidos, quiso ir al Polo Norte. Cuando llevaba unos días de andadura con sus perritos, quiso medir cuánto había avanzado. Y los aparatos le decían: usted no avanza, usted retrocede. Dice: bueno, es que los aparatos se tienen que ajustar, el polo magnético a veces juega malas pasadas, continuamos. Al cabo de 2 días, usted no avanza, usted retrocede. Era físico, ya sé lo que está pasando. Yo, objetivamente, avanzo hacia el Polo Norte, pero estoy en un iceberg, en un gran trozo o isla de hielo. Y es verdad lo que los aparatos dicen: aunque yo avanzo en el iceberg está siendo arrastrado por las corrientes oceánicas hacia atrás. Esta es la situación del cristianismo en la nueva época. Estamos en un iceberg de hielo donde las aguas de los océanos ya no son de matriz cristiana y nos están llevando a otro lugar. Y necios y pobres de nosotros si no nos damos cuenta de dónde vienen esas aguas oceánicas y a dónde nos quieren llevar. Y que estamos en un bloque de hielo, ya en el Concilio Vaticano II, Karl Rahner, famosísimo, lo dijo: el cristianismo en Europa está congelado bajo el hielo. Necesitamos un concilio para que el sol y el calor haga surgir la vida que hay debajo del hielo. Segunda parábola. ¿Dónde me sitúo? Convocan 60 becas para ir al Polo Norte. Se apuntan 59 científicos. Había uno que decía que era observador. La azafata en el avión al subir le dice: oiga, ¿me puede decir qué es ser observador? Y él, lacónico, dice: observo, te observo, me observo. Llegan al Polo Norte y cada uno de los científicos trabajó en su campo duro. Este no hacía nada, paseaba, fumaba, de vez en cuando apuntaba cositas, asistía a las reuniones que tenían de debate científico. Cuando vuelven otra vez cada uno a su ciudad, reciben los 60 como intercambio un libro enorme de cada uno. Cómo se ve el Polo Norte desde el punto de vista geológico, médico, vegetariano. Y reciben un librito pequeñito. Cómo se ve el Polo Norte cuando uno va con todo el tiempo del mundo y con ojos de gratuidad. Al año siguiente, 60 becas. Se apuntan 59 observadores, los que habían ido de científicos el año anterior, y cayó por allí despistado un científico. En la vida hay personas, como quien os habla, que somos por vocación observadores. Ojos grandes de búho para ver en la noche y en la niebla, corazón de madre para que tener siempre el corazón limpio como los niños, y manos de samaritano para tratar de ayudar a quien haga falta. Y si me lo permitís, hasta pies ligeros para no echar raíces innecesariamente. Desde ahí voy a contemplar el mundo juvenil. Tenemos unos folios dobles. Vamos a empezar por el folio 1 al 4. Y dice ahí algunas premisas de las que vamos a partir en este tema de fe, jóvenes y acompañamiento vocacional. Digo ahí: cada vez que reflexionamos sobre los jóvenes, se da una especie de juego dual, maniqueo. Resaltamos sus valores, sí, pero como hemos hecho con la canción, enseguida sus debilidades. Hablamos siempre un doble lenguaje. Separamos lo que decimos comprender de lo que de hecho comprendemos. El tema de los jóvenes no es un tema más, es el tema del siglo XXI, una asignatura pendiente para la Iglesia. La Iglesia nunca se ha separado de los jóvenes, y si lo hace, estaría aceptando su final. El Sínodo nos ha invitado incluso a escuchar, muy en el estilo del Papa Francisco, las críticas de los jóvenes, sin por ello sentirnos heridos. El trabajo pastoral con los jóvenes exige honestidad y capacitación. Honestidad y capacitación. Y prescindir de actitudes y estructuras que ya no son válidas, que pudieron ser válidas, pero no son válidas. Ojo a esto.
también en el desierto del mundo juvenil puede nacer la vida de Dios, y se puede descubrir, como no, al Dios vivo y verdadero. Los mayores, aquí hay jóvenes, los mayores, tenemos que aprender a ser buenos abuelos con los jóvenes, a vivir sin nostalgias entre ellos y con ellos, dando lo mejor de nosotros en el presente, como somos, y dejar que otros abran caminos y sendas de futuro en esta pastoral juvenil, como viene subrayando Damián Montes Nieto. Pero hablemos de los jóvenes, porque ¿de qué jóvenes hablamos? Vamos a hacer una primera aproximación al planeta juvenil. Para comenzar, conviene identificar 3 valores o actitudes fundamentales que ya están en el mundo juvenil desde hace 20 años. Be free, sé libre. Fuenting, colecciona experiencias. Connecting people, estate siempre conectado. Be free, fuenting, connecting people. Se ha llegado a afirmar que aunque son la generación Y, seguimos estando todavía en la generación N. Siguen siendo ninis. Mayoritariamente ni estudian ni trabajan. Y aun estando mejor preparados que sus padres, van a vivir mucho peor que ellos. Están viviendo peor que ellos. Son jóvenes, en cualquier caso, que viven en lo que hemos venido llamando la Europa de Maastricht, donde prima la cultura de la satisfacción, de la calidad de vida, el individualismo, la libertad, cierta xenofobia y racismo y una espiritualidad o religiosidad sin iglesias. Se habla de una Europa de mercadores, de mercaderes, que no es todavía la Europa del espíritu y de los valores, la Europa de los pueblos. Los jóvenes de hoy son ante todo urbanitas. Les gusta la estética urbana, ahí están en su ambiente. Les gusta la movilidad, la celeridad, el cambio, se han acostumbrado a lo plural, a lo novedoso, se sienten a gusto en el anonimato de la gran ciudad, en el anonimato de las grandes redes sociales y a la vez en un gregarismo que no compromete, en una interconexión que no compromete. Son jóvenes nativos, internautas y cibernéticos. Ayer comentaba con el padre Ángel que un sacerdote hace 15 días me dice: oye, ¿sabes que mi princesita, mi sobrina que tiene 7 años, ha abierto una cuenta de Facebook? ¿Cómo? ¿7 años? Claro, ha falseado la identidad y la edad. Nativos cibernéticos. Las nuevas tecnologías favorecen un mundo inmanente, donde el misterio y lo trascendente en su sentido profundo queda en la despensa del ordenador, no tiene mucha cabida. Dios, a lo sumo, vuelvo a decir, está en esa despensa del disco duro. Son prisioneros de una tecnología, perdonad las palabras, chata y miope. Difícilmente el joven de nuestros días descubre que en la vida hay problemas, sí, para los que se nos educa y forma, y para los problemas hay peritos, pero también hay misterios que no tienen peritos ni soluciones fáciles, y a los que las creencias solamente pueden responder. En resumen, página 4. Entre los jóvenes de hoy, los millennials, triunfa la antropología individualista y tecnolíquida gaseosa. Hablamos del Homo Digitalus 2.0, cuyo extremo es lo que hemos cantado, los hikikomori, es decir, jóvenes que se encierran en una habitación con su ordenador y deciden no salir más de ella. Viven en una sociedad insaciable, siempre activa, siempre digitalizada, tuentizada, conectada en red, en donde no se distingue entre el día y la noche, entre el día ordinario y el festivo, entre la casa y el trabajo, siempre dependientes de la conectividad.
donde antes lo sólido tenía dimensiones espaciales bien definidas, ahora lo líquido no conserva formas duraderas, sino siempre formas dispuestas a cambiarse. El joven líquido de hoy, en resumen, como dice Bauman y otros autores, presenta estas características: narcisismo, velocidad, ambigüedad, buscador de emociones. ¿Os habéis dado cuenta que hoy no priman los sentimientos, priman las emociones? Me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Necesitado de infinitas relaciones light, tecnomediáticas y virtuales, que virtual no quiere decir que no sean reales, pero no son relaciones presenciales, de mirarte a los ojos, de tocarte, son reales virtuales. El hombre líquido en lo religioso y cultural manifiesta un saber sin fundamentos, inmerso en una Babilonia plural de lenguajes y de formas, como si viviera en un laberinto, lo decíamos en la homilía, sin centro ni periferias. La orientación le viene o bien por aquello que utiliza la mayoría y se fía de la mayoría, o bien por los deseos y necesidades inmediatas del propio yo, el presentismo. La consecuencia es la tendencia a satisfacer las necesidades personales como el principal criterio de legitimación de elección en la vida, dejando a un lado las cuestiones propiamente morales. Ayer, Ángel, ¿verdad?, también lo comentábamos. Salía el tema del aborto, salía el tema de la transexualidad, salían varios temas y lo comentábamos. Todavía nos acercamos más el foco. ¿Cómo es el joven millennials? La generación I, la generación selfie. González Anleo publicó un libro llamado Generación Selfie, como retrato de la colectividad juvenil que se ha venido desarrollando en estos últimos años de crisis económica, de crisis política, de crisis social y yo añado de crisis antropológica, y que se caracteriza por replegarse la generación selfie sobre sí misma, replegarse como el caracol frente a una sociedad que no comprende, que no acaba de entender las claves cambiantes y que muchas veces percibe como amenaza más que como futuro. El neologismo selfie es el triunfo definitivo de lo visual en un mundo líquido en el que predomina la inmediatez calculada, el permanente ensayo esto soy aquí y ahora, esto soy aquí y ahora, esto soy aquí y ahora, compaginándolo con la pública exhibición para el consumo. Serás visto, serás consumido o no serás nada. Hay autores que ya hablan de nuestra sociedad como la sociedad de la pornografía visual, no pornografía sexual. Todo se visibiliza, todo es público. El joven actual, a través del selfie, traza en torno a sí un círculo impenetrable que le separa del mundo que le rodea y en el que solamente puede entrar a lo sumo las personas cercanas. Se repliega sobre sí mismo y se repliega sobre el grupo. Estos jóvenes, mayoritariamente excluidos de lo social, favorecen sus espacios, sus guaridas, sus manadas de amparo y refugio. Ahí está la familia, pero sobre todo los amigos, y ahí está la noche, ahí está la marcha, ahí está, se tenga mucho poco, el consumo. También ha aparecido el libro de José María Bautista, Generación I, cómo son los hijos y alumnos del siglo XXI, no XX, XXI. Se refiere a los jóvenes nacidos entre 1985 y el 2005, con una advertencia señalada por Robinson.
Y este es un colegio importantísimo donde estamos. Atención, educadores. No se puede educar con contenidos del siglo XIX y profesores del siglo XX a los alumnos del siglo XXI. El libro se divide en 4 partes que describen las características de esta generación Y. Es una generación, fíjate, transaccional, APP, de autoaprendizaje y social. Se nos invita a familiarizarnos con el nuevo lenguaje de ellos, Wiki, Digi, gamificada, Free, JIT, Flipper, Networking, P2P, etc. Y a ofertarlos propuestas, página 5, propuestas que tengan en cuenta el aprendizaje, que comienza con la acción, el aprendizaje que comienza con la acción, pero que solo se logra con la reflexión. Los que somos más clásicos estudiábamos en filosofía Bergson y lo que era el activismo, la acción francesa, y nos parecía una cosa rarísima. Pues después de 50 años se ha vuelto a poner de moda, y además de otra forma más superficial. Siempre hay que utilizar los entornos y las mediaciones de los jóvenes. ¿Cómo son esos entornos? Entornos de aprendizaje energético. Fíjate qué palabra, de aprendizaje energético, que transmiten juego, que transmiten emoción y que transmiten estética de diseño. Y a la vez hay que educarlos en dimensiones místicas, en el valor del silencio, en el valor de la reflexión, en el valor de hacer un alto en el camino. Son entornos que combinan arte, el arte de educar en acción, pero a la vez la relajación. Y entornos de pausa y silencio. Y fíjate qué interesante quedaría para una conferencia. Hay que educar en el aplazamiento de las gratificaciones. No es todo me gusta, no me gusta. No es todo emoción. Hay sentimientos y actitudes profundas. En cualquier caso, a la generación joven de hoy se la denomina millennials. Son jóvenes a quienes no les gustan los bancos de dinero, ni las hipotecas de casas. Pocos se casan, no quiere decir que no se unan. Pocos se casan o lo hacen tarde. Esta generación está habituada a comprar por el móvil, la tablet. Son 80 millones en Estados Unidos y algo más de 8 millones en España. En el 2025 será la fuerza laboral del mundo. Atención, alargan la adolescencia hasta los 40 años. Viajan a través de los smartphones y afrontan un paro todavía estructural, al menos en España, sin precedentes. Hablan, escuchan, se comunican en red social. Son los primeros nativos verdaderamente digitales. No hace falta decir, porque todos lo sabemos, que en el tema de la nueva realidad mediática se nos divide a las personas en 3, ¿verdad? En nativos, que son de los que estamos hablando, en migrantes, que somos nosotros, que hemos tenido que emigrar a este planeta que desconocíamos, y finalmente aborígenes, que no quieren saber nada de nada. Nativos, migrantes y aborígenes. El 81% tienen su perfil en Facebook y un 83% duerme con el móvil al lado. No solo para cargar la batería, no, es que necesitan. Se decía que antes los chavales dormían con muñequitos, con los ositos, con no sé qué, ahora con el móvil. Un doble grito de guerra los define. Por un lado, lo quiero y lo quiero ahora. Y por otro lado, me gusta, no me gusta. Todo al alcance de un clic.
tal y como se puede conseguir en Amazon o en eBay. Gastan más de 25 horas semanales de media en navegar online. Y ya, lo último, hablando de los jóvenes, porque si no, no se va a entender lo que luego vamos a proponer para acompañar, los 10 rasgos de los jóvenes de hoy, según el informe último de la Fundación Santa María. Jóvenes españoles entre 2 siglos, 1984-2017. Lo hago en forma de decálogo muy resumido. Si queréis luego, pues podemos ampliar en el diálogo. Socialmente hablando, los jóvenes de hoy son más extremistas, fácilmente manipulados, menos participativos. 2, muy familiares en cuanto son también muy afectivos, porque son débiles. 3, poco angustiados por el trabajo, a pesar de la situación precaria. 4, tolerantes y amorales, con comportamientos y formas plurales. Amorales no quiere decir inmoral. Amorales que no saben lo que es la ética y la moral. 5, sin educación en valores fuertes. Atención a esto, lo que viene ahora, educadores. La religión entre ellos se ha diluido, se ha disuelto, como un azucarillo. Tienen creencias muy abiertas y plurales. Estamos en una especie de supermercado del espíritu. El pack cerrado, compacto, el credo cristiano, de una sola autoridad o un solo credo de creencias, ya forma parte del pasado para ellos. No hay pack cerrado, no hay credo cerrado. La referencia a Dios en su vida es todavía del 52,6%. El concepto de pecado, a su manera, 37,7%. Que Jesucristo es Dios lo cree el 31%. En la resurrección de Jesucristo, el 29,9%. En la reencarnación, el 26,9%. En la resurrección de los muertos, 16,5%. Solo un 40,4% se considera católico, 13,8% no muy practicante, solo un 8,2% se reconoce practicante y solo un 2,1% muy buenos católicos. Se sienten aislados en sus tecnologías. Admiran el voluntariado social, pero no lo practican. Paradójicamente tratan de mejorar su imagen en el mundo virtual. Así, el 51% se considera consumista, 47,8% rebelde, 47,3% muy preocupado por su look, por la apariencia, por la imagen, 39,4% egoísta, 31,7% indignado por la situación sociopolítica, 30,3% con poco sentido del deber, 29,2% pensando solo en el presente, 28,2% con poco sentido del sacrificio, 23,6% leales a la amistad, 21% independientes, 18,3% solidarios, 17,9% tolerante, 16,3% idealista, 14,9% trabajador, 14,2% generoso y 12,8% maduros. Por otro lado, dicen no tener etiquetas ni referentes. Su relativismo los ha conducido a un pluralismo poco vertebrado y algo caótico. Pero en realidad, aunque ellos digan, son menos independientes que jóvenes anteriores en cuanto siguen muy dependientes de las familias y, como hemos dicho antes, de los entornos familiares. Vale, llegamos a aterrizar, que es también lo del sínodo. ¿Cuáles serían algunas propuestas pastorales juveniles con futuro? Y lo voy a dividir en dos. Algunas claves de acompañamiento general pastoral que sirven para jóvenes y no tan jóvenes y algunas propuestas específicas para los jóvenes. Comenzamos con algunas claves de acompañamiento pastoral para jóvenes y no tan jóvenes. El Papa Francisco viene utilizando la palabra acompañamiento. Recordad que es palabra del sínodo. Acompañamiento vocacional. Sustantivo, adjetivo. Acompañamiento vocacional. Viene utilizando la palabra acompañamiento en un doble sentido. Acompañamiento amplio en cuanto a la comunidad cristiana
debe evangelizar y acompañar a toda la humanidad de hoy. Y así se puede leer en cantidad de pasajes de Evangelii Gaudium. Pero también utiliza acompañamiento en Evangelii Gaudium en sentido estricto. Acompañamiento personal, acompañamiento sacerdotal, acompañamiento religioso, acompañamiento laical, y además existen diversas modalidades de acompañamiento. Acompañamiento espiritual estricto, acompañamiento en el dolor, en la fragilidad, en el fracaso, acompañamiento propiamente vocacional, acompañamiento a las familias. ¿Qué quiere decir en clave cristiana acompañar? Porque aquí no hablamos solo de psicología. Yo lo resumiría en el espíritu y la letra del Papa Francisco en lo que pone en el número 2. Acompañar es ayudar a una persona, tenga la edad que tenga, ayudar a una persona a tomar la vida en las propias manos, a ser responsable de su vida. ¿Para qué? Para caminar a un encuentro personal con Jesucristo. Es una preparación el acompañar a un encuentro de dos libertades, el yo y Cristo, Cristo y el yo. En esto el Papa no es más que un buen jesuita. Decía San Ignacio en los ejercicios, ¿para qué sirven los ejercicios? Que es un acompañamiento, para que haya sujeto, y un sujeto capaz de responder a su vocación y a lo que Dios quiere de él y mejor amar y servir a la Iglesia. Buscar un sujeto capaz de encontrarse con Jesús. Y siempre con la libertad a la hora de acompañar, siempre con la libertad del acompañante y del acompañado. Luego volvemos sobre esto. En cualquier caso, acompañar no es tirar de alguien, sino caminar a su lado con paciencia y tiempo, con procesos. Ya en mis tiempos se decía que a los jóvenes y adolescentes hay que regarlos y abonarlos, pero no tocarlos. Regarlos y abonarlos, pero no tocarlos. Dentro de la pastoral, para situar en su puesto el acompañamiento, como lo quiere el Papa, habría que unir en Amoris Laetitia, que habla de la familia, la acogida, una buena acogida, el acompañamiento, voluntad de acompañar, el discernimiento, cómo es tu vida y qué quiere Dios de tu vida, la integración en una comunidad y la sanación. ¿Todo ello para qué? Para hacer posible el arte de vivir, que por cierto la expresión viene de Benedicto XVI. El arte de vivir es vivir según Jesús. Y cuando no se descubre este arte, todo en la vida está perdido. Aprender el arte de vivir. Y además nos pide el Papa saber enlazar tres realidades complementarias en un acompañamiento cristiano, que vale, repito, para jóvenes y no tan jóvenes. Unir primer anuncio, unir acompañamiento y unir itinerarios o procesos. ¿Qué entendemos por primer anuncio? El querigma, a los fieles instalados y no evangelizadores, a los alejados, y también el querigma primero, a los ausentes o nunca evangelizados. ¿Qué significa el acompañamiento propiamente dicho? Ojo, acompañamiento personal y comunitario, porque siempre la persona está en comunidad y la comunidad delega en personas. Acompañamiento es como lo hacía Jesús. Por ejemplo, al joven rico mirándole con amor y dejándole libertad. A la samaritana, en un tiempo récord, le fue metiendo de lo exterior al interior. Y a los de Maús, con mucha paciencia y con mucho proceso, casi una iniciación también en tiempo récord. Pues ¿a qué sirve el acompañamiento? Y el primer anuncio, ¿a qué sirve? A integrar los itinerarios y procesos catequéticos y sacramentales. En unos casos, iniciación y en otros, la reiniciación. Punto 4.
La necesidad de ser acompañados, ojo, atención que no sobra ninguna palabra, la necesidad de ser acompañados todos está escrita en nuestro corazón humano. ¿Por qué? Porque necesitamos descubrir qué quiere Dios de mi vida. Dios habla al corazón y podemos escucharlo, pero el corazón muchas veces está dividido, despistado, cegado. ¿Cómo sabía San Agustín del corazón humano? El corazón humano, donde Dios habla. El camino de la vida y del corazón piden entonces discernir, y para discernir necesitamos un acompañante. Aquí viene el punto clave, que en esto pocas veces caemos en la cuenta. ¿Por qué es tan difícil acompañar? ¿Por qué? Hago un pequeño receso. Juan María Uriarte, el obispo, siempre nos dice a los curas: no caigáis en el eticismo, de ética, eticismo. Cuando las cosas no funcionan en pastoral, la pregunta: Señor, Señor, ¿qué he hecho yo tal mal? ¿O en qué estoy siendo malo para que las cosas no funcionen? Dice Juan María: tú eres tú y tus circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias. Tú puede que no tengas ninguna culpabilidad, responsabilidad casi siempre. Pero es que las circunstancias, como hemos contado en la parábola de Perris, el iceberg a veces está llevado por océanos que no son los deseables. ¿Cuáles son las dificultades entonces en el acompañamiento? Por parte del acompañante, no saber acompañar por no haber sido acompañado antes. Decía San Ignacio, ya que ha salido el tema, no pongáis de enfermero a un hermano que antes no haya estado enfermo, porque no sabrá lo que es un enfermo ni cuidar a un enfermo debidamente. ¿Cómo vas a acompañar si tú no has sido acompañado? Sentir que el terreno que acompañamos es sagrado y nos da miedo, no nos atrevemos. Ser muy exigentes con uno mismo y no vernos capaces. A veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Y faltan circunstancias personales necesarias e idóneas para el acompañamiento. Dificultades en el acompañado, malas experiencias que puede haber tenido del pasado, heridas abiertas, recelos, ignorancia de lo que es verdaderamente un acompañamiento y el beneficio que supone de él. Mirad, hago también otro pequeño receso breve. Todos estos días estoy recorriendo los arciprestazgos de la diócesis, 7. Estamos tratando el tema de comunidad y sale un tema complementario: la nueva epidemia social en los pueblos pequeños de Castilla, la soledad. La soledad no buscada, que es buena, la soledad de la oración, del silencio interior, la soledad impuesta. Y entonces la gente se queda así pensando cuando le dices: ¿por qué a veces la gente no te quiere? ¿O por qué estás solo? Unas veces porque no depende de ti y otras depende de ti. Y no depende de ti, y les pongo este ejemplo tonto. Cuando un cura va a una parroquia en un pueblo, de entrada el 20% es incondicional a favor, el otro 20% incondicional en contra, y el 80% depende del aire que respire y lo que muestre. La gente hay veces que nos rechaza sin motivo alguno por nuestra parte, pero otras veces está en ti, en lo que acabamos de decir, en el acompañado, el problema. Y les cuento, que se quedan asustaditos, cuando yo tenía 20 años hice un curso de Gestalt, de psicoterapia Gestalt. Nos pusieron 2 ejercicios. Uno, en la pared vertical un colchón de dormir, y éramos 19 colchones. Ese colchón representa a una persona que tú odias en la vida. Haz lo que quieras con él. Ninguno de los 19 hicimos nada salvo uno, un chico. Empezó a pegar puñetazos, patadas, tiró el colchón al suelo, saltaba encima de él, y al acabar ya y aburrirse de lo que hizo, le pregunta la psicóloga: ¿qué persona es a la que has tratado tan mal? Mi padre, a quien odio. Segundo ejercicio: 19 sillas, 19 sentados en la silla. Enfrente nuestra una silla vacía. Y dice la psicóloga:
Si alguien de esta sala odia a otro de la sala, que se ponga enfrente. Se puso una chica enfrente mío, es la única. Dice, no habléis nada, miraros a los ojos y mostrad con la mirada el odio y la repulsión. Yo no pude contener la mirada y estaba deseando saber por qué me odiaba. Si no nos conocíamos de nada, 19 extraños. Y cuando ya acaba el tiempo que se me hizo eterno, pregunta la psicóloga, ¿a quién te recuerda Raúl? Al novio que hace 3 meses me dejó y me maltrató y me ha hundido en la vida. Bueno, pues muchas veces el tema del acompañamiento está en las heridas que lleva también el acompañado. También es difícil el acompañamiento por varias circunstancias, porque no se siente necesario ni urgente en la pastoral, porque no hay espacios para acompañar. Y fijaros qué tontada os voy a decir, pero esto abre ojos. Me dicen los capellanes de hospitales, imposible hacer pastoral en el hospital porque no tenemos ninguna intimidad, no hay espacios. Hay tiempo, pero no hay espacios. Habitaciones masificadas, no puedes estar a solas con la persona, no puede haber intimidad. No hay tiempo, poca capacidad de escucha y recepción, tener prisa por finalizar, imponer lo que desea el acompañante, no encajarlo en esa iniciación cristiana que es para que el Señor encuentre tu vida y tú tengas la vida en manos del Señor. Y una anotación importante, para no crear culpabilidad en el acompañante, hay que saber que a veces, el acompañamiento se debe retrasar e incluso saber decir no al acompañamiento cuando las cosas no marchan según un discernimiento desde Dios. Saber decir no y saber retrasar. Lo siguiente de la página 7 lo dejo, porque lo que viene a decir es que hay que poner medios para que las dificultades vayan adelante. Y me centro ya en 5 minutos o menos en la página 8. Aterrizamos. ¿Cuáles serían las claves para un acompañamiento de los jóvenes de hoy con todas las características que hemos enumerado en la primera parte y teniendo en cuenta lo del acompañamiento general? La pastoral juvenil, sobre todo, debe ofrecer 3 claves: anunciar, proponer, discernir. Anunciar, sí, con la vida primero, y si luego hace falta, con las palabras. Los jóvenes desean ver encarnado en testigos y comunidades el querigma, encarnadas las propuestas cristianas en testigos y comunidades. Lo decíamos en la homilía. Lo primero es la vida, y cuando hay vida hay vocación. Proponer, a tiempo y destiempo. Propuestas personales, sí, pero también propuestas de grupo. Propuestas abiertas, sí, pero también propuestas concretas, nominales, con nombre y apellido. Propuestas verbales, pero también propuestas que son más que verbales, que requieren un acompañamiento oral, una curación. Y siempre con claridad, sí, con valentía, sí, pero con sumo respeto. Es terreno sagrado. Y finalmente, discernir. ¿Para qué? Para orientar adecuadamente la vida al encuentro con Jesús. Equivale a reconocer qué sucede en mí desde Dios, a interpretar a dónde me está llamando el Espíritu, a elegir en libertad lo que Dios desea de mi vida y a formar inicialmente, sí, y permanentemente. Atención, este anuncio de testigos y de comunidades, esta propuesta a tiempo y a destiempo, personal y grupal, y este discernimiento se ofrecen con la convicción y la osadía de quien está llevando una vasija de barro, un tesoro en vasija de barro, con humildad del caminante que siempre está en búsqueda.
¿Cuáles serían las mediaciones, los medios del acompañamiento? Pues no hay recetas mágicas, ni siquiera el Papa las tiene. Hay brújula, orientación. Lo primero, revitalizar nuestra oración, porque viene repitiendo Benedicto XVI que nosotros no ganamos a los hombres, obtenemos a los hombres, a los jóvenes, de Dios para Dios. Y si Dios no ha hablado en ellos, ya te puedes dar por inutilizada toda la táctica evangelizadora. 2. Afinar como en un instrumento nuestra vida personal y las comunidades de referencia, porque se cree más a los testigos que a los maestros, y uno es maestro en la medida que es testigo. Repetía Pablo VI, que es el Papa preferido del Papa Francisco, y está repitiendo el Papa Francisco. 3. Cualificar nuestra pastoral. Hay que prepararse para estar con los jóvenes, para acompañar a los jóvenes, hay que prepararse y hay que invertir en medios y en agentes. Y finalmente, lo que hemos dicho, tomar en serio la iniciación cristiana, porque en el tema de la pastoral juvenil hoy la clave es la iniciación cristiana. Me dice mi hermana, y me lo dicen también religiosos masculinos, y lo vemos en los seminarios diocesanos. Cuando entran los supuestos seminaristas, las supuestas vocaciones femeninas masculinas, lo que antes era el postulantado y el noviciado, hoy es la iniciación cristiana. Al cabo de 3 años, yo tengo la experiencia que religiosas y religiosos te dicen, hace 3 años cuando yo entré, el Dios que vivo ahora, Jesucristo, la Iglesia, es completamente nuevo, no tenía ni idea. Ha sido un mundo, un descubrimiento, la iniciación cristiana, que no se hizo en su momento. En la pastoral juvenil no bastan solo guiones pidiendo adhesión. He visto, por cierto, unos letreros preciosos por toda la casa, letreros vocacionales. Atrévete. No bastan guiones, ni discursos, ni reflexiones sesudas, ni falsos artificios de vida comunitaria, ni acciones y encuentros puntuales. En la pastoral juvenil se necesita tiempo, lugar, oración, encuentros, acompañamientos, procesos y mucha paciencia. ¿Por qué? Porque ningún joven crece así, sino así. Hay momentos de luz y de sombras, de gracia y desgracia, de pecado y libertad. Finalmente, una brújula para seguir caminando, que es como un test de autenticidad para ver si un joven al que estamos acompañando está siendo cristiano de verdad. Pregúntale, ¿vas experimentando un diálogo de tú a tú con Jesús? ¿Hablas con Él? ¿Es alguien en tu vida, no algo? Primera. 2. ¿Te vas convirtiendo en la vida? En las pequeñas y grandes cosas. Pequeñas y grandes cosas. ¿Y la conversión qué quiere decir? A la luz de lo que pide el Evangelio. ¿Ves la necesidad de una comunidad cristiana? Porque tú no puedes ser cristiano virtual, por internet, ni en solitario. Comunidad que se palpe. Como decía antes, que te miren a los ojos, que te hablen boca a boca, que te toquen. Y finalmente, te sientes evangelizador. Evangelizador en el sentido propio de la palabra. Testigo de Jesucristo, y a la vez tienes un compromiso real con los más pobres. Pues si alguna de estas 4 cosas ha crecido poco o no crece, mal vamos. Perdonad, ya con esto y acabo. Cuando voy a la visita pastoral, para que entienda la gente lo que es una parroquia, con permiso del párroco y poniendo un periódico encima del altar donde nos juntamos, planto una silla. Esto es una parroquia. ¿Cuántas patas tiene la silla? 4.
Vamos a ver, ¿cómo andamos de comunión? Ay, señor obispo, un 3. ¿Cómo andamos de anuncio misionero? Ay, señor obispo, otro 3. ¿Cómo andamos de celebraciones? Señor obispo, un 7. ¿Y cómo andamos de compromiso de caridad? Señor obispo, otro 7. Oiga, ¿y usted cree que en una silla de 3, 3, 7, 7 se puede sentar? A equilibrar las patas y que lleguen al 10. Pues así es la pastoral de acompañamiento juvenil. Una silla, con las 4 patas, tú a tú con Jesucristo, conversión en pequeñas y grandes cosas, necesidad de una vida comunitaria y finalmente evangelización y compromiso con los más pobres. Pues colorín colorado, este rollo se ha acabado.